En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre fiel que no te olvida, tu espíritu y tu paz háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven aprisa, en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Si el Señor... Cuando el Señor trajo de nuevo a los cautivos de Sión, fue para nosotros como un sueño. Se llenó nuestra boca de risas y nuestra lengua de exultación. Entonces nos dijeron entre los gentiles: es grande lo que el Señor ha hecho por ellos. Sí, el Señor ha obrado con magnificencia en favor nuestro. Por eso nos llenamos de gozo. Oh Señor, cambia nuestro destino como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con júbilo, yendo iban llorosos portando la semilla para la siembra. Volviendo vendrán con exultación trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Vano es que os levantéis antes del alba, que os recojáis tarde a descansar, que comáis pan de dolores, porque Él regala a sus amigos aún durante el sueño. Vedlo, don del Señor son los hijos, el fruto del seno es un regalo. Como flechas en manos de un guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso el varón que tiene su aljaba llena de ellos, no será confundido cuando en la puerta litigue con sus adversarios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor, que anda en sus caminos, pues comerá del trabajo de sus manos, será bendito y le irá bien. Su esposa como parra fecunda en el interior de su casa, sus hijos como retoños de olivo alrededor de su mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Bendígate, Señor, desde Sión, para que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, para que veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Padre Santo, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre, renueva nuestros corazones con tu Santo Espíritu, llénanos de tu gracia, de tu amor y de tu paz para entender la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a ver el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4 y veremos algo muy bello de la palabra de Dios. Siempre llama la atención cuando de pequeño, siempre me llamó la atención, iba a sembrar con mi abuelo. Mi abuelo me enseñó a sembrar y yo iba en medio de dos arados, echando cada paso que daba un granito de frijol o dos granitos de frijol, así sucesivamente hasta que salíamos en un surco. Era impresionante cómo mi abuelo y mi tío hacían surcos y más surcos y más surcos. Uno lo abría, yo echaba el grano, otro lo tapaba con tierra. Me llamaba la atención todo lo que hacía. Me llamaba la atención cómo mi abuelo barbechaba la tierra. Barbechar quiere decir, antes de cualquier cosa, remover la tierra para que cuando caiga el agua agarre la humedad y que se quite la hierba, que se muera la hierba, que puede quitarle vida a la plantita.
Me llamaba mucho la atención todo lo que hacía mi abuelo. A mí me tocó andar en los carritos de mulas con él, ayudándole. Eran unas comidas deliciosas. Recuerdo que mi abuelita nos echaba en unas cazuelitas de aluminio. Mi abuelita ponía ahí un poquito de frijol con quesito y luego le ponía también delicioso, delicioso chilito con queso y un poquito de carne. Y en unas botellas de Coca-Cola nos echaba mi abuelita, que le temblaba mucho la mano, recuerdo yo, pero no le fallaba, el café. Y con un olote, que es lo que cuando ya te comes el maíz, el elote, queda el olote, bueno, pues con eso tapaban la botella. Comer en el campo es la cosa más deliciosa que puede haber. Las tortillitas así deliciosas, tostaditas ahí en las brasas, ¿no? Hacia mediodía. Y después de comer, dormir un ratito y luego levantarte a trabajar. Una cosa hermosísima, bellísima. Cuando escucho yo aquí acerca de sembrar la palabra de Dios, pues se me viene mucho a la mente aquellas palabras pues de mi abuelo, de mi abuela, de lo importante que era ir, trabajar la tierra, echar la semilla y ver cómo el Señor la trabaja, ver cómo el Señor daba el fruto. Dice San Marcos en el capítulo 4, versículo 3, escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Primera parte, hay que explicar que los sembradores en Israel no son como los de acá de este lado. Acá uno abre el surco, otro echa la semilla y otro cierra el surco. No, allá avientan la semilla en diferentes tipos de tierra. Y es interesante lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Dicen así, escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y crecieron y desarrollándose dieron fruto. Unas reprodujeron 30, otras 60, otros 100 por uno. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús enseñó esto a la orilla del mar, desde la barca, muy probablemente de Pedro, y decía, escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Dios ha salido a sembrar su palabra, envió a su Hijo para sembrar en nuestros corazones. Hay 6 tipos de tierra. El número 6 significa para los judíos imperfección, porque el número 7 es la perfección. Cuando un judío le hablaba acerca del número 7, ellos les llamaba mucho la atención que teníamos 2, 4, 6, 7 agujeros en la cabeza, que significa la perfección. Pedradas y balazos, esos no cuentan, nomás son los que todo mundo tenemos. Y nos enseña que el hombre al pecar bajó del 7 al 6 y ahora necesita de 7 sacramentos, de 7 dones del Espíritu Santo, de 7 momentos de oración, 7 a veces al día te alabo por tus justos mandamientos, de 7 virtudes, el 7. Y aquí vemos 6 tipos de tierra. Primer tipo de tierra, duro. Segundo tipo de tierra, pedregoso. Tercer tipo de tierra, espinoso. Y hay un cuarto tipo de tierra que produce 3 diferentes frutos. Por lo tanto, no es la misma tierra. ¿Por qué? Porque una 30 por 1
Entonces hay otra tierra un poquito mejor que da 60 por 1 y otra 100 por 1. El número 6 significa imperfección. Quiere decir que nosotros los seres humanos cabemos en cualquiera de esos tres. Podemos ser terreno duro. ¿Y qué explica Jesús cuando habla acerca del terreno duro? Eso está en el capítulo 3, versículo 13. Perdón, Marcos 4:13. Empecé 4:3 y continúo en Marcos 4:13. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás. ¿Viene Satanás? Mire, ¿quién es? El pájaro o los pajarracos esos que se llevan la palabra de Dios en el terreno duro, mire. Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Increíble. Satanás puede apartar la palabra de Dios, no sea que creas, te conviertas y te salves. Así dirá San Lucas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Que tú no escuches, que la gente no escuche. ¿Cuál es el trabajo? Que tú no estudies, que no leas, que no profundices, que no subrayes, que no te intereses por amar la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Y para eso va a tener diferentes maneras de distraerte. Por ejemplo, ahorita tenemos un tiempo maravilloso para estar en oración, en silencio. No, la gente está haciendo videos de TikTok. La gente está haciendo videos y está haciendo con una India Yuridia una bola de sandeces y de estupideces. Y ahí está todo el mundo riéndose. Cuando lo que Dios quiere es que nosotros estemos en oración. No, a todos los artistas les dio por hacer videos. Y en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de orar, en vez de estar en silencio, en vez de meditar la palabra de Dios para que dé fruto, no. La gente está haciendo otras cosas. Está cayendo en ociosidad. La ociosidad. Entonces nosotros estamos llamados como creyentes, como seguidores de Jesús, uno, a enseñar la palabra de Dios para que la gente no esté de ociosa. Dos, para que tenga algo que meditar, algo que saborear, algo que vivir, algo que transmitir. Ahora, cuando tú estudias la palabra de Dios te puedes pasar eternidades en un solo versículo. La palabra de Dios es eterna. Pero cómo el enemigo la aparta, cómo el enemigo no te quiere dar ni un momento para que tú reflexiones, medites y te salves. No, el enemigo ¿qué quiere? El enemigo quiere que pierdas el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es oro porque si lo aprovechamos aquí va a ser eternidad. Eternidad. Y tremendo lo que dice Jesús. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces todos podemos ser sembradores al enseñar, al predicar, al compartir la palabra de Dios. La semilla, obvio, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, están tan duros, es un terreno tan duro, la palabra de Dios llega y rebota. Así como una semilla al caer en el suelo pisado por los pies de la gente y por los carros, etcétera, o terreno duro sencillamente, rebota la semilla y no penetra. Lo mismito pasa. Fíjese bien, cuando alguien le predica la palabra de Dios y no hay una respuesta. Mire cómo dice la palabra. El enemigo se lleva lo sembrado. Y luego, segundo tipo de tierra.
De igual modo, lo sembrado en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría. Hay gente que se goza, hay gente que llora, hay gente que dice, ay, ese mensaje me hizo llorar. Pues sí, pero no se trata que te haga llorar, se trata que te haga vivir de una manera diferente. Es bueno, ¿no? Llorar, pues sí, es bueno, pero de ahí tiene que pasar a hacer vida la palabra de Dios, a hacer vida. Y por eso dice, de igual modo, lo sembrado en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Son inconstantes en la oración. Hay que ver a las personas como un día sí rezan el rosario y 3 no. Un día rezan los salmos y 2 no. Un día van a misa y 6 días no. Hay que ver cómo la inconstancia, una persona que estudia la palabra de Dios, una persona que la lee, que la medita, que la saborea, es constante. Es constante, lucha por ser constante. Eres muy inconstante. Ya llegará el tiempo en el que podamos volver a ir a misa. Y ahorita es bueno que tú estés en este ayuno eucarístico para que cuando volvamos con un deseo, con un amor, con una adoración, con una entrega, con una paz, con una interioridad que nos urge como cristianos, como creyentes. Pero no tiene raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Entonces, estás caminando con el Señor y hay una prueba. Viene una prueba, por pequeña, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de algo. Y te olvidas de Dios. Le das la espalda a ese Padre que te ama, a ese Jesús que quiere que siempre seas constante en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Yo de corazón le doy gracias a Dios por todos los que son constantes en el estudio de la palabra de Dios, que hasta me dicen, ¿qué pasó, Saúl? Hoy va a ver. O cuando no tengo, por alguna razón, tengo problemillas o algo que no puedo transmitir por el internet o por cualquier cosa, luego me escriben, ¿qué pasó, Saúl? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no rezó? ¿Por qué no nos dio la enseñanza el sábado, por ejemplo, que no pude? Rápidamente varios se comunicaron, y eso le da a uno alegría como servidor, como sembrador. ¿Por qué le da a uno alegría? Pues me da alegría, ¿sabe por qué? Me da alegría porque veo que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y son constantes en el estudio de la palabra de Dios. Quieren aprender, quieren llenarse, quieren saborear la palabra. Dice aquí, y otros son los sembrados entre los espinos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Se siembra la palabra de Dios en todo tipo de tierra. Terreno espinoso. El terreno espinoso, pues la palabra de Dios cayó entre espinas y es como si dijéramos Cristo, palabra de Dios, vino a la tierra. Terreno difícil, terreno espinoso, terreno muy difícil, sus hermanos judíos que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Terreno difícil porque nosotros le ponemos las espinas a Jesús. Dice Santa Margarita María Lacoque que Jesús le dijo, mira cuánto ama este corazón a los hombres y cuán ingrato los hombres se portan con él. Los romanos me pusieron una corona de espinas en la cabeza, más los cristianos, nosotros, dice, me han puesto una corona en el corazón. La palabra de Dios viene y cae entre espinas, porque nosotros en vez de dar cosas buenas, damos puras espinas, somos dificilísimos. Pues bien, mis queridos hermanos,
¿Por qué somos tan espinosos? ¿Por qué somos como el puercoespín? Sí, somos como el puercoespín. Cuando hace mucho frío y cae nieve, el puercoespín se mete en su madriguera. Y otros puercoespines también se meten ahí en la madriguera. Y para no morirse de frío se tienen que acercar, tienen que hacerse calorcito unos con otros. Pero cuando se acercan, se clavan las espinas. Y cuando se clavan las espinas y sienten las espinas del otro, una de dos: o te aguantas o te sales al frío y te mueres de frío. Pues bien, mis hermanos, en todas las comunidades, en todas las parroquias, en todos los grupos, habemos puercoespines. Todos traemos espinas. Y todos clavamos las espinas a los demás. Y es una comunidad. Tenemos que aguantar, soportar, dice San Pablo, sopórtense unos a otros por amor. Soportar las espinas del hermano, el mal carácter, la cara de perro chato como la mía. A mí me dicen, oiga, ¿usted qué carita tiene? Y en efecto, tengo cara de perro chato, yo lo sé. Hasta mi mujer lo dice. El otro día me dio un codazo y me dice, Saúl, a las 3 de la mañana, me dice, asómate por la ventana, se oyen ruidos en el patio. Y pues yo me acomodé mejor y palo, me pone otro codazo. Asómate por la ventana, se oyen ruidos en el patio. Y no le hice caso y ¡pum! Me dio otro codazo, pero bien dado. A tal grado que, ese sí me dolió en el puro hígado. Y me dice, levántate y asómate por la ventana para que piensen que tenemos perro. Pues ya nomás me levanté y le hice, ¡wow! Para que se fueran. Cara de perro chato, dice el Papa. Quiten la cara de perro chato, de limón chupado, de pepino en vinagre. Sí, hermanos, toda la vida, mire, yo he tenido que hacerme así, para que se me quite el ceño fruncido, la cara de perro chato. Necesito un tratamiento de Botox ahí, algo que me quite. ¿Y qué tengo que hacer? Sonreír, compartir la palabra de Dios con alegría, animar a mis hermanos. Un santo triste es un triste santo. Las amarguras, algunos traemos espinas que causan mucho dolor. ¿Por qué? Porque las traemos ya desde nuestros seres queridos. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios cayó entre espinas, vino a nosotros. ¿Y cuál es el terreno espinoso? El terreno más duro, así espinoso, feo. Es el corazón de las personas que creen que pueden servir a dos señores. Jesús dijo claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Tenemos que tener el corazón totalmente en Cristo para hacer buen uso de las riquezas. Dichosas las personas que no tienen su corazón puesto en su dinero, en su riqueza, sino que se preocupan por las demás personas. Pero qué triste los que son, como dice aquí la palabra. Espero yo no ser así, pero yo también puedo ser así. Dice aquí, y otros son los sembrados entre los espinos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, número 1, la preocupación del trabajo, la preocupación del negocio, la preocupación que genera dinero, las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas, te seduce la riqueza. Ay, es que tengo que pagar esto, ay, es que el dinero por aquí, el dinero por acá, ay, es que la escuela, ay, el colegio que le escogí a los niños, ay, y hay unas señoras escúchame lo que voy a decir, pero tan irreales, que saben que el esposo no puede pagar ese colegio, y aún así lo meten. Y ahí anda el pobre hombre trabajando como negro. No tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Porque tiene que pagar un colegio que la señora
irreal, porque, ay, es que la comadre que tiene más dinero, que tiene un carro así o asá, metió a sus hijos así o asá, y en ese colegio lo tengo que meter yo. Señoras, por favor. Y luego después dicen, ay, quién sabe por qué mi marido no se acerca a Dios. Pues ¿cómo se va a acercar? Si tiene que trabajar hasta horas extras. No fuimos creados para ser burros y para afanarnos nomás por el dinero. No, fuimos creados para amar a Dios. Claro, trabajar también. Pero no toda la vida. Y no nomás para estar arreglando problemas de que usted puede traer un carro de menor calidad, pero no, usted quiere uno del año. Aunque el viejo le vaya como en feria. Mire, ahora hay hombres que dicen, es que yo quiero una casa mejor, pero no puedes pagarla, pero yo quiero una casa mejor. ¿Por qué no ser reales? La palabra de Dios nos enseña a ser realistas, a vivir en la realidad. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias de la carne les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. A veces necesitamos pasar estos momentos. ¿Por qué Dios permite estos momentos? Para que nos demos cuenta, mis hermanos, para que nos demos cuenta que no todo es dinero en la vida. No todo es dinero en la vida. Ahorita estamos encerraditos con los hijos, con el esposo, con tal vez a lo mejor sin el esposo, pero está encerradita usted ahí y está teniendo tiempo para fraternizar con sus seres queridos. Necesitamos ese tiempo y no lo tenemos por tanto trabajo. Ahora, cuando hay mucho dinero es muy fácil que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé lo que Él quiera y con lo que Él nos dé, con eso ser felices y preparar nuestra tierra para dar fruto y no para sacar puras espinas, puros abrojos. El Señor quiere fruto, no quiere abrojos. Y mira lo que dice aquí. Y lo sembrado en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto. Unos 30 por uno. Hijo, qué bendición. 30 por uno. Eso me está pasando ahorita a mí. Estoy aquí enseñando la palabra de Dios y hay 35 personas escuchando la palabra de Dios. 30 por uno. Habrá otros que cuando enseñan es 60 por uno. 60 personas escuchan. O como el otro martes pasado, que eran 118 personas las que estaban conectadas, escuchando la enseñanza que yo estaba dando en la noche de las 9 de la noche. A veces son 30, 60 o 100 por uno, por una predicación, por una enseñanza. Qué importante es dar fruto. Estamos llamados a dar fruto. Hay gente que no piensa en el fruto. Hay gente que piensa más en el dinero, más en la administración, organización. Pero el fruto, en las maquiladoras es buena la administración, la organización, pero si no hay fruto, no funcionan. No funcionan. Ahí mismo te dicen, épale, párele. Usted está mal. ¿Por qué? Porque hay que checar si hay fruto. Entonces, yo como cristiano, como católico, como misionero, voy a predicar y enseño. Y si no son 200, 300, 1000 personas, ¿no enseño? No. Yo enseño con 3, con 5, con 10, con 20. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que basta con uno. Santiago 5:19. Basta con uno que se convierta para que salves tu vida. Y así lo dice Santiago. Te lo voy a leer para que veas que la palabra de Dios es clara. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es que en este caminar es bien importante como misionero, como predicador, como evangelizador,
No fijarte tanto en la cantidad, sino en la calidad. Sí, a veces yo hasta me motivo más cuando estoy ahí en Toluca con 4,000 personas, o en Veracruz, o que va muchísima gente. Sí, se motiva uno, pero siempre uno debe estar pensando, voy a predicar con el deseo de que Dios gane sus corazones y den abundante fruto. Ahorita que les estoy enseñando, ¿con qué deseo? Pues estoy con el deseo de que ustedes se enamoren de Dios, vibren, que la palabra de Dios se siembre en ustedes y dé fruto, que algunos de ustedes den fruto en caridad, que otros den fruto en su misión, en su parroquia, otro dé fruto en su familia. Hombre, ya con que dé fruto en su familia, mire, puro dedito para arriba, me doy por bien pagado. ¿Por qué? Porque hay gente que es lo que menos hace. Evangelizadores, predicadores, que los hijos, ay, Diosito Santo. Dices tú, Señor, ilumínalos, ayúdalos. No pueden con los hijos. ¿Por qué? Porque no quieren verdaderamente hacer vida a lo que dice la palabra de Dios y sembrar en ellos. En los hijos se siembra desde que están chiquitos. Desde que están chiquitos hay que quitar las piedras, las hierbas, la maleza. Si no va a pasar lo que aquel hombre, un hombre que estaba ahí en su casita, tenía una casita muy bonita y nació ahí una hiedra espinosa. Hombre, esa zarza fue creciendo. Le decían, quita la zarza, después la quito. Pasaron los años, quita la zarza, después la quito. Y llegó un momento en que estaba tan grande y tan espinosa que ya no podía quitarla. A veces así estamos nosotros. Mira, aguas con ese hijo, se va a convertir en una zarza espinosa, te va a dar muchos problemas, corrígelo ya, después. Y cuando ya quieres hacer algo, o es narco, o es sicario, o es secuestrador, o es malandro, o es una persona que se dedica a robar, a secuestrar, o sencillamente una persona difícil, carácter difícil, golpeador. Hermanos, el corazón del ser humano se tiene que limpiar, se tiene que trabajar, es como terreno, es tierra, se va a sembrar en él, hay que trabajar en él. Trabaja en tus hijos. Un padre, ¿cómo trabaja en sus hijos? ¿Cómo quita la maleza, la mala hierba? Con amor, abrazándolos, besándolos. De hecho, tiene que darle 5 cosas. 5 cosas bien importantes debe de dar todo padre de familia a sus hijos. Número 1, amor. Número 2, Dios. Número 3, disciplina. Número 4, diálogo. Y número 5, corrección. Nalgaditas. 5 cosas. Se le da amor. Se le abraza, se le besa, se le dice que le ama. Se le da a Dios con el testimonio, se le lleva a la iglesia, se le enseña con la palabra de Dios. Se sienta en las piernas y se le da la Biblia. Número 3, se le da, ¿verdad? Disciplina. Tiempo para orar, tiempo para lavar trastes, tiempo para limpiar el cuarto, tiempo para ver la tele o jugar a los jueguillos que ellos tienen, para salir y tiempo para regresar. Tienes que estar ahí. Cuando tus hijos salen a un baile, ahí los esperas. Eres papá, tienes que estar cuidando. Eso lo dice el Evangelio de San Mateo 24:43. Dichoso el padre de familia que está en vela. Dice, cuando venga el ladrón a robar su casa, dichoso el padre de familia que está en vela, cuidando. Número 4, ¿verdad? Dialogar de drogas, de sexualidad, de la palabra de Dios, dialogar con tus hijos, sentarte a dialogar. A mí me ha funcionado mucho todos los lunes. Ayer rezamos el rosario en chat. Como no nos podemos ver por esto del coronavirus, pues nos unimos todos y todos rezamos el rosario en un grupo en Facebook. Porque todos los lunes nos juntamos y ya nos extrañamos. Y después de estudiar, de rezar el rosario, platicamos, cenamos, o a veces cenamos primero y platicamos y luego el rosario. Y cuando yo estoy, pues me gusta mucho hacerlo ya a las 10 para que ellos lo hagan conmigo ya en la noche. Cuando no,
El día de ayer tuve que hacer 2 rosarios, ¿verdad? Hice con mi familia uno a las 9 de la noche y a las 10 de la noche otro. Y por eso no pude predicar a las 9. Porque los hijos, la familia, aunque ya están casados, tenemos que estar con ellos. Tienes que dedicarle tiempo a tus hijos. Aunque ya estén casados, con los nietos, con todo, hay que hacer la familia el centro. Entonces, dialogar, platicar de qué, de todo lo que está pasando, de las situaciones. Por eso, número 1, amor. Número 2, Dios, hay que dar a Dios. Número 3, disciplina. Número 4, diálogo. Y número 5, desde chiquitos, miren, corregirlos con una nalgadita a tiempo, endereza un alma. Así lo dice, créamelo, así lo dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24, 25 por ahí, dice, no se va a morir tu hijo porque lo corriges con la vara. La última vez que me tocó corregir a mis hijos estaban precisamente aquí en este lugar y estaban jugando aquí en una televisión. Tenían los 18 y 17 años, 2 de los más chicos, y les dije, limpien su cuarto. Ahí vamos, limpien su cuarto. Ahí vamos, en cuanto terminemos este juego, y ahí estaban con el jueguillo. 5 minutos, me asomé, limpien su cuarto. Ahí vamos, jefe, ahorita la pasamos, ahí vamos. Otros 10 minutos, limpien su cuarto. Y sí, ahí vamos, ahí vamos. No, ya no aguanté, me quité el cinto, y aunque están más grandotes que yo, les tiraba y se reían de mí, porque les dije, órale, limpien, y pum, pum, les tiraba así con el cinto, y luego me querían agarrar, y por atrás, y yo me tiraba así con el cinto, y pum, y se reían, y me querían agarrar entre los dos. Pero viera qué limpio quedó el cuarto. Se acordaron de cuando estaban pequeños que los corregían. Primero se da mucho amor, y ya con eso casi se gana todo. Luego a Dios, es una bendición. Luego la disciplina. Luego el diálogo. Y por último, ¿sabe qué se debe dar? Corrección. Y no son pelotas para que les golpeen la cabeza o los agarre a patadas. Se les dice a los niños, hijo mío, mira, te corrijo por esto, se le da una nalgadita, se le abraza, se le da un besito. Y llora el niño, ¿verdad? Cuando usted le da y dice tú. Sí, pero se corrigen. Cuando tú estudias la palabra de Dios, entra en todo esto. Usted dice, ¿y funciona? Sí, funciona. Pero llegarán los hijos a los 18 años, 20 años y tomarán sus propias decisiones. Y cuando tomen sus propias decisiones, tendrán caídas, pero ahí tiene que estar usted. Firme en la palabra de Dios. Firme como padre, como hombre de fe. Firme, sin echarse atrás. Porque aun cuando crecen y usted les ha dado una buena formación, el mundo, el demonio y la carne, que son los 3 enemigos del alma, tratarán de echar todo lo que usted cimentó en sus hijos abajo. Y ellos esperan ver un padre firme en el amor, firme en Dios, firme en el sacrificio, firme como evangelizador, firme, ayudando, amando, abrazando y llorando cuando los hijos se equivocan, abrazándolos, besándolos y siempre buscando que no pierdan el camino y la meta que es la vida eterna. A usted como padre de familia, a usted como madre de familia, como abuelo, como abuela, como hijo, tiene que saber que nunca debe de perder la meta. La meta es el cielo. Por eso el fruto es importante. La semilla cae, se siembra y da fruto. Hace 37 años la semilla se sembró en mi corazón y sigue dando fruto. La semilla debe de dar fruto. Ahora nos dice aquí la palabra de Dios. Lo sembrado en tierra buena son aquellos que
escuchan la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100 por uno. Jesús espera que demos fruto al 100. Qué hermoso sería que diéramos todos abundante fruto. Y que nos mantengamos, o sea, que se mantenga usted y yo firmes hasta el final. Y usted va a decir, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo es seguir a Cristo? ¿Hasta cuándo voy a estudiar la palabra de Dios? Me decía una persona, oiga Saúl, ¿hasta cuándo duran estas clases? Y le dije, hasta que se muera. Ay, tanto Saúl. Sí, le dije, aquí nos vamos a ir enterrando unos a otros. Firmes en la palabra de Dios. Firmes. Y luego me dice, ¿y eso es bíblico? Sí, le digo, ¿es bíblico? Mire, Apocalipsis 2:10. Dice así, Apocalipsis 2:10. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese nomás qué cita tan hermosa. El que se mantenga firme hasta la muerte. Y no tema a la muerte segunda. La primera muerte es la separación del alma del cuerpo. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. No le tenga miedo al que le ataca. No le tenga miedo al que le persigue. No le tenga miedo al narco, al sicario. No les tenga miedo. Téngale miedo, dice Jesús, a aquel que después de quitarle la vida le puede mandar al infierno. A ese sí témale. Fíjese nomás. Manténgase firme, firme. La palabra de Dios se va a estar sembrando. Hoy hemos aprendido que la palabra de Dios es una semilla. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el Marcos 4:26, y con esto termino. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, siembra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Así es la palabra de Dios. Uno nomás la tira y no se queda uno ahí esperando. Mi abuelo no se quedaba ahí esperando. Yo no me quedaba esperando 2 semanas a que saliera, a que germinara. No, uno echa el grano y te vas. Uno predica y se va. Ahora, mis queridos hermanos, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego la espiguita, después trigo en abundancia en la espiga, y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la hora de la siega, de la cosecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nada tan hermoso como sembrar, nada tan hermoso como tener paciencia, y nada tan bello como esperar el fruto, las espiguitas. Oh, nada tan bello. Un papá platicaba con su hija y le decía, ay papá, qué bonitas son las espigas, mira cómo se ve el color oro, qué preciosas. De seguro, mira, esas espiguitas que están bien giritas son las que van a dar más fruto. Las que están derechitas, no, mija, las que están agachaditas, esas son las que van a dar más fruto. ¿Por qué, papi? Porque el fruto hace que se agachen, que sean humildes. Las personas soberbias y orgullosas, cuando nos portamos así, soberbios y orgullosos y altaneros, no damos fruto. Cuando nos humillamos y reconocemos que somos pecadores, que necesitamos confesarnos, amar, pedir perdón y salir adelante, el Señor da fruto. Que el Señor dé abundante fruto en su vida y en su corazón, pero deje que la palabra siembre y que dé 30, 60 o 100 por uno. ¿Cuándo? Cuando el Señor diga. ¿Cómo? Como el Señor diga, como el Señor quiera, como el Señor lo mande. Todos estamos llamados a leer la palabra constantemente, a meditar la palabra de Dios constantemente, a sembrar la palabra de Dios, yendo a misa diaria, escuchando la palabra de Dios.
Todos estamos llamados a meditarla, a saborearla, a sacarle jugo y a dar fruto abundantemente. Que la palabra de Dios se haga vida en su vida. Que la palabra de Dios le anime, le conforte. ¡Ánimo! Usted puede dar mucho fruto, pero en soberbia no. Los soberbios no entrarán en el cielo, en la vida eterna. Los humildes. Así es que hay que bajarle, hay que reconocer que somos pecadores, que somos tierra. La palabra humus es tierra. Y cuando un discípulo se sentaba a aprender de Jesús, se sentaba en la tierra, se humillaba, humus, humillaba. Y Jesús enseñaba sentado y todos estaban a su alrededor en la tierra, reconociendo que eran tierra, humildad, sencillez para dar fruto. Bendiciones, los que quieran un mensajito de Cuaresma a la noche a las 9, y los que no, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias por este momento de meditación de tu palabra. Padre, abre nuestros corazones para que se siembre la semilla y dé abundante fruto, frutos de amor, de caridad con nuestros hijos, seres queridos, en la familia, en la parroquia, en esta iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen María, del Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, a las 10 de la noche, rezo del rosario, los que puedan y quieran. Bendiciones. Hasta mañana.